La cultura zapoteca fue una civilización mesoamericana cuyos herederos habitan en los actuales estados mexicanos de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz. La principal fuente económica de los zapotecas en la época prehispánica era la agricultura de maíz y frijol. En la actualidad los herederos de tal cultura viven aún concentrados en las 3 entidades federativas del México actual señaladas, pero el mayor número de ellos se encuentra como antaño, en el estado de Oaxaca. Los primeros zapotecos eran sedentarios, vivían en asentamientos agrícolas, adoraban un panteón de dioses encabezados por el dios de la lluvia, Cocijo representado por un símbolo de la fertilidad que combinaba los símbolos de la tierra jaguar y del cielo serpiente, símbolos comunes en las culturas mesoamericanas. Origen de la cultura zapoteca. Por décadas los zapotecas y los mayas creían que la palabra zapoteca provenía del náhuatl, que significa pueblo del zapote. Actualmente hay estudios más recientes llevados por la UNAM señalan que en realidad se debe escribir zapoteca o zapoteca y viene de za y pochteca. Los primeros zapotecos eran sedentarios, vivían en asentamientos agrícolas, adoraban un panteón de dioses encabezados por el dios de la lluvia, Cocijo representado por un símbolo de la fertilidad que combinaba los símbolos de la tierra jaguar y del cielo serpiente, símbolos comunes en las culturas mesoamericanas. Cada región tenía su propia autodenominación. Por ejemplo, los zapotecos de la región Istmo, una de las 3 regiones reconocidas, se autodenominaban Benza o Biniza, que significa en idioma zapoteco gente de las nubes. Entre los mitos que existen se dice que son descendientes de la roca, la arena y las nubes. Según algunas de sus pocas leyendas. Poco se sabe sobre el origen de los zapotecas. A diferencia de la mayoría de los indígenas de Mesoamérica, no tenían ninguna tradición o leyenda sobre su migración, sino que ellos sabían que nacieron directamente de los robles, tal y como son hijos legítimos de los dioses. De ahí el nombre que ellos mismos se atribuían, Vinesa. Evidencia. La evidencia arqueológica indica que su cultura data desde hace 5000 años, donde se establecieron grupos de nómadas, en el estado de Oaxaca. Aproximadamente entre los siglos XIV y XV AC, tuvo lugar el primer desarrollo urbano importante de la cultura, con centro en San José Mogote. Se desarrollaron en los años 500 AC-950 DC, durante el horizonte preclásico, los zapotecos se establecieron en los valles centrales del actual estado de Oaxaca. Así, mientras Teotihuacán florecía en el centro de México y las ciudades mayas en el sureste, Monte Albán, centro ceremonial construido en lo alto de un cerro, era la ciudad más importante de la región oaxaqueña. Los primeros zapotecos eran sedentarios, vivían en asentamientos agrícolas, adoraban un panteón de dioses encabezados por el dios de la lluvia, Cocijo representado por un símbolo de la fertilidad que combinaba los símbolos de la tierra jaguar y del cielo serpiente, símbolos comunes en las culturas mesoamericanas. Una jerarquía de sacerdotes regulaba los ritos religiosos, que a veces incluyeron sacrificios humanos. Los zapotecas adoraban a sus antepasados y, creyendo en un mundo paradisíaco, desarrollaron el culto a los muertos. Ellos tenían un gran centro religioso en Mitla y una magnífica ciudad en Monte Albán, donde prosperó una civilización altamente desarrollada, posiblemente hace más de 2000 años. En el arte, la arquitectura, la escritura, las matemáticas, y la astrología, los zapotecas parecen haber tenido afinidades culturales con los olmecas, los antiguos mayas, y más adelante con los toltecas. Desarrollo cultural. Dejaron evidencias arqueológicas en la antigua ciudad de Monte Albán, en forma de edificios, estadios para el juego de pelota, de tumbas magníficas y de valiosas mercancías, incluyendo la orfebrería. Monte Albán era la ciudad principal del hemisferio occidental y el centro de un estado zapoteca que dominó una gran parte de lo que ahora conocemos como el estado actual de Oaxaca. Los zapotecas desarrollaron una agricultura muy variada. Ellos cultivaron varias especies de chile, frijol, calabaza, cacao y, el más importante de todos, el maíz que a principios del período clásico daba sustento a numerosas aldeas.
Para tener buenas cosechas rendían culto al sol, la lluvia, la tierra y el maíz. Las mujeres y hombres del pueblo, que vivían en las aldeas, estaban obligados a entregar como tributo, el maíz, los guayalouts, la miel y el frijol. Además de agricultores, los zapotecos destacaron como tejedores y alfareros. Son famosas las urnas funerarias zapotecas, que eran vasijas de barro que se colocaban en las tumbas. Los zapotecos alcanzaron un elevado nivel cultural y fueron, junto con los mayas, el único pueblo de la época que desarrolló un sistema completo de escritura. Por medio de jeroglíficos y otros símbolos grabados en piedra o pintados en los edificios y tumbas, combinan la representación de ideas y sonidos. Las grandes ciudades que construyeron los pueblos agrícolas de Mesoamérica, crecieron y estuvieron habitadas durante varios siglos. Sin embargo, entre los años 700 y 800 DC, casi todas ellas fueron abandonadas. Primero en Teotihuacán, después en la zona maya y luego en Monte Albán. A pesar de eso, florecieron nuevos centros ceremoniales como Cacastla y el Tajín. Durante este periodo también subsistieron señoríos avanzados en el altiplano, como los de Cholula y Xochicalco, y en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro, se desarrollaron las culturas de Occidente. La mayor parte del tiempo, se dedicaban a la agricultura. Decadencia. Monte Albán dominó los valles hasta fines del período clásico mesoamericano y, al igual que otras ciudades mesoamericanas, entre los años 700 y 1200 DC terminó su esplendor. Pese a ello, la cultura zapoteca continuó en los valles de Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Viniendo del norte, los mixtecas sustituyeron a los zapotecas en Monte Albán y posteriormente en Mitla. Los zapotecas capturaron Tehuantepec de los zoques y los suaves del Golfo de Tehuantepec. Para la mitad del siglo XV, los zapotecas y mixtecas lucharon para evitar que los mexicas ganaran el control de las rutas comerciales hacia Chiapas, Veracruz y Guatemala. Bajo el mando de Cosijoeza, los zapotecas soportaron un largo sitio en la montaña rocosa de Huiengola, manteniendo la vista sobre Tehuantepec. Finalmente, para conservar su autonomía política, establecieron una alianza con los mexicas, misma que se vería rota con la llegada de los españoles y la posterior caída de Tenochtitlán. Religión. Como la mayoría de las civilizaciones mesoamericanas, los zapotecas eran politeístas. Su dios principal se llamaba Xipetotec, y se le conocía por 4 nombres. Totec, es el dios mayor, el que los regía. Xipe, es el dios creador, aquel que hizo todo como es ahora. Tlatlauhaqui, el dios del sol. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Otros de los dioses principales eran Pitao-Cocijo, el dios del trueno y de la lluvia. Pitao-Cozobi, maíz tierno. Coquise, el increado. Sonaxi-Quecuya, dios de los terremotos. Coquibecelao, dios de los muertos. También compartían creencias de la tradición mesoamericana de la que eran y son parte, como el tonal. Esta consistía en que cada vez que una madre esperaba una cría, el día del nacimiento se ponían cenizas en la choza donde vivía el recién nacido y al siguiente día la huella del animal que se formara sería el tótem del niño, aquel animal que lo representa y le da su personalidad. Otra creencia llamada nahualismo consistía en que los magos oscuros aprovechaban su tótem y se convertían en animales para hacer maldades o bondades en la noche. Dentro del pensamiento abstracto y ontológico del pueblo zapoteco encontramos en el vocablo Genda la noción total y absoluta, la más profunda y universal, la más abstracta y general que encontramos dentro del pensamiento de la cultura zapoteca. Calendarios. Iza constaba de 365 días agrupados en 18 meses de 20 días cada uno para las cosechas. Al final contaba con un periodo de 5 días, que eran utilizados como días festivos y de celebración. El registro y medición del tiempo y la observación de los ciclos astronómicos, fueron realizados por los zapotecas desde épocas tempranas representados por puntos. Cultura.
Monte Albán es un conjunto arquitectónico sagrado que se suma a las costumbres religiosas de los pueblos mesoamericanos. Fue construida con varias plataformas escalonadas como pirámides de diferentes alturas. Dentro de ella se llevaba a cabo el juego de pelota. La diferencia de otros complejos es la inclusión de edificios dedicados, probablemente, al culto funerario. También figuran relieves labrados en losas de piedra que representaban a individuos con deformidades en el cuerpo, conocidos como los danzantes. Los códices mixteco-zapotecas permiten conocer la vida y costumbres de la región. Estos documentos fueron escritos en jeroglíficos y sobre piel de venado y fueron pintados con gran colorido. Además existen inscripciones epigráficas datadas entre el 400 a. y el 900 d.C. En Mitla, otro lugar con testimonios de este pueblo, subsisten pinturas murales plasmadas sobre fondo rojo que representan el águila, los dioses nocturnos y Acocijo. En Hierve el agua, los zapotecas crearon un sistema de riego artificial único en Mesoamérica. Los zapotecos desarrollaron un calendario y un sistema logofonético de escritura que utilizaba un carácter individual para representar cada sílaba del lenguaje. Este sistema de escritura es considerado como la base de otros sistemas de escritura mesoamericanos desarrollado por los olmecas, los mayas, los mixtecas y los mexicas. En la capital azteca de Tenochtitlán, habitaban artesanos zapotecas y mixtecas, cuyo desempeño era confeccionar joyería para los tlatoque o emperadores aztecas, entre ellos, el famoso Moctezuma. Las relaciones con el imperio azteca en el centro de México se dieron desde mucho tiempo atrás, así como es atestiguado por las ruinas arqueológicas del vecindario zapoteca dentro de Teotihuacán y por una casa en Monte Albán. Otras ruinas precolombinas importantes incluyen Lambitieco, Dainzú, Mitla, Yagul, San José Mogote, y Zaachila. Los tehuanos se aliaron con los españoles para luchar contra los juchitecos, de ahí que naciera un cierto distanciamiento entre las dos ciudades que aún hoy perdura.